al lado del río, y seguimos un poquito adelante, hay un yacimiento ahí en el Silúrico donde lo que encontramos junto a los gratoites encontramos los conodontos. Los conodontos son dientecillos de fosfato, que no se sabía que pertenecían, pero son muy abundantes y aparecían siempre sueltos en el sedimento, ¿no? Pero hace unos 10-15 años se encontró al animal que los formaba, incluso las mandíbulas completas. Su naturaleza es igual que en otros dientes. Se los ha comparado con las lampreas, que tienen estos dientecillos córneos, pero estos dientecillos son muy diferentes porque son todos iguales, mientras que en estos están perfectamente organizados y están diferenciados. El animal los llevaba ahí, no sabemos exactamente, evidentemente es un cordado, pero no que se le relaciona con lampreas, pero sus dientes son totalmente distintos. Estos conodontos se extinguen en el Triásico y no tenemos ningún representante actual de estos conodontos, ¿no? Y prácticamente eso ha sido un poco una visión rápida de todo lo que es el registro geológico y paleontológico del Geoparque. Entonces, un poco cómo ha ido cambiando la vida. En el tiempo, no sé dónde estáis. En el Geoparque. Ignacio Pavón, por favor. Y David Manuel Duque. Bien. Bueno, como decía, ¿no? Viajamos en el tiempo unos millones de años. También conocemos a San Moreno y es profesor de prehistoria de la Universidad de Extremadura. Él estuvo haciendo unos trabajos hace tiempo sobre paleoambiente y paleoeconomía durante el primer milenio antes de Cristo, y es cuando empezó con las excavaciones en el Lucero San Cristóbal de Logrosán. Buenos días. Antes de nada, quería agradecer a la organización de la semana del Geoparque el habernos invitado a transmitirles a ustedes sobre todo una serie de trabajos que hemos venido realizando desde hace algún tiempo y las perspectivas de futuro, de proyección, que este trabajo pues va a tener de forma inmediata. En particular, me gustaría agradecer desde aquí al ayuntamiento, al excelentísimo ayuntamiento de Logrosán, el empeño y todas las facilidades que está poniendo para poner en valor, valga la redundancia, un recurso que potencia o aumenta los ya de por sí importantes recursos y valores que el geositio del Cerro de San Cristóbal de Logrosán atesora por sí mismo. Decirles también que no hablo en nombre propio, sino en nombre de un equipo bastante amplio de personas que trabajamos en este proyecto. Algunas de ellas no han podido estar hoy aquí y me toca a mí el exponer lo que realmente no puede entenderse nunca como un proyecto individual, sino como un proyecto colectivo, ¿no? Bien, aunque posiblemente no haga falta decirlo aquí, el Cerro de San Cristóbal de Logrosán constituye uno de los geositios que integran el Geoparque. En particular, es un sitio localizado, como ven, al suroeste de toda esta geografía. Un sitio con sus singularidades, puesto que desde el punto de vista paisajístico tiene una gran proyección hacia lo que es ya la zona del Guadiana, el Valle del Guadiana, y que sobre todo destaca a nivel, podríamos decir, geológico, por la singularidad que constituye el hecho de que sea un gran stock granítico, es decir, una gran montaña de granito de casi 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, y una posición predominante desde el punto de vista geoestratégico, visual, es un hito paisajístico que llama la atención indudablemente en el paisaje según se asciende desde la vega del Guadiana hacia estas latitudes. El cerro de San Cristóbal de Logrosán se conoce en términos geológicos muy bien gracias a la labor investigadora del doctor don Vicente Sofbainat,
que desde mediados del siglo XX, a lo largo de los años 50, 60, desarrolló una importante actividad relacionada con la puesta en explotación del cerro, fundamentalmente con la explotación de la casiterita, del estaño, que permitió pues un conocimiento, digamos, paralelo o lateral de la interesante geología de este escenario. En particular, también Vicente Sosbaina dio a conocer algunos restos prehistóricos encontrados una vez que se removía la tierra para recuperar el estaño, y alertó sobre la existencia de un posible yacimiento arqueológico también en este mismo lugar del Geoparque. En este punto hay que recordar que la casiterita, el estaño, es uno de los elementos más buscados en el mundo antiguo, más determinantes en el mundo antiguo, tanto en cuanto constituye un elemento esencial para obtener el bronce. La aleación del cobre y el estaño posibilita la formación de bronce, de objetos de bronce. Y es sin duda este el elemento que va a determinar, que va a condicionar de forma clara lo que es la prehistoria, la ocupación de este espacio por parte del hombre. También los prehistoriadores y los investigadores de la metalurgia y la minería antigua hemos prestado atención al Cerro de San Cristóbal de Logrosán más allá de por los aspectos estrictamente geológicos. En particular, a comienzos de los años 90, tanto Craig Meredith, un investigador vinculado al Instituto de Arqueología de Londres, como nosotros mismos, nuestro equipo desde el área de prehistoria de la Universidad de Extremadura, comenzamos en el marco de diferentes proyectos que estaban destinados a encontrarse, pues una serie de iniciativas, de estudios en torno al Cerro de San Cristóbal de Logrosán para conocer los aspectos más interesantes de su prehistoria. En este sentido, es preciso aclarar que la concepción del hombre sobre la Tierra, la concepción de la cultura humana sobre la Tierra, de la que nosotros partíamos, pues no era una concepción insensible, por así decirlo, a la relación del hombre también con el medio. Desde un punto de vista teórico, pues nosotros hemos utilizado, como muchos otros historiadores, un esquema en el cual el sistema sociocultural está muy interrelacionado con todo el sistema ambiental que le rodea, un sistema ambiental en el cual la geología, los recursos mineros, los metales, pues constituyen un punto de referencia obligado. En el caso concreto de los trabajos arqueológicos en Logrosán, los precedentes para el proyecto que en la actualidad se trata de poner en marcha alcanzan, como decía antes, desde comienzos de los años 90. En los primeros tiempos, desde 1992 hasta 1996 aproximadamente, se desarrolló aquí en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán una primera fase consistente en la definición de lo que era la zona arqueológica prehistórica más antigua y vinculada a la explotación posiblemente del estaño. Craig Meredith hizo un recorrido por todo el medio oeste peninsular buscando posibles minas de estaño explotadas en la antigüedad, y en todo ese recorrido la mina digamos, la Sierra de San Cristóbal de Logrosán constituía un lugar esencial, porque era aquel lugar en el que, ya digo, de todo el medio oeste peninsular, estoy hablando de toda la provincia de Cáceres, de Las Beiras, de parte también del Alentejo portugués, en Badajoz, en todo el medio oeste constituía el punto donde de forma más clara se asociaba una ocupación del hombre prehistórico en relación con la explotación de los recursos mineros y en particular de la casiterita, ¿no? En este contexto, los primeros trabajos de Craig Meredith consistieron en una prospección, después realizaron unas excavaciones en diferentes fases que voy a mencionar, y toda esta actividad investigadora pues
se ha dado a conocer a través de diferentes trabajos, tanto en el contexto regional como en el contexto nacional e incluso internacional. Voy a explicarles muy brevemente cuáles son los trabajos desarrollados y un poco las conclusiones que podemos obtener a partir de ellos. Los primeros trabajos desarrollados fueron, como digo, trabajos de prospección, es decir, de búsqueda de indicios de ocupación prehistórica en el Cerro de San Cristóbal que nos permitieran definir la extensión de la zona ocupada en la antigüedad y, sobre todo, tomar contacto con la naturaleza del tipo de ocupación, del tipo de yacimiento arqueológico que ahí se dio. En esta diapositiva pueden ver ustedes, en particular, cómo en todo lo que es el Cerro de San Cristóbal es su mitad suroccidental aquella que ofrece mayores evidencias arqueológicas de actividad minero-metalúrgica, actividad relacionada con la explotación minero-metalúrgica. Aquí tienen ustedes un plano resultante de esa primera prospección con una ubicación de las diferentes incidencias a nivel de suelo y también con en la fotografía de la derecha algunos de los materiales arqueológicos recuperados en superficie. Eran básicamente machacadores, martillos, mazas de minero, objetos cerámicos o fragmentos de objetos cerámicos que evidenciaban una ocupación humana en este sitio desde una época que estaba en esos momentos por determinar. Más allá de la prospección, las primeras excavaciones arqueológicas aquí hubieron lugar en el año 1998. En el año 1998 se procedió a la valoración de los restos, de las evidencias de posible minería antigua visibles en superficie y a la valoración de los posibles restos de hábitat vinculados a esa actividad minera. Aquí les he marcado en una tonalidad más verdosa la localización de dos de esas minas, la mina A y la mina B, que se excavaron para conocer si realmente eran una ocupación antigua. Y aquí ven ustedes algunos de las otras zonas de esa mitad occidental del Cerro de San Cristóbal, donde trazamos catas de sondeo para conocer la entidad de la arqueología del hábitat. En esta diapositiva pueden ver ustedes en lo que es el aspecto de estas minas, unas minas para las que en principio no había una fecha claramente definible, porque eran minas que habían sido muy afectadas también por los trabajos posteriores de los años 50-60 de Sopainar y de la minería leucoseña de esa época. Pero es interesante constatar que en el relleno de esas minas aparecían algunos materiales arqueológicos, algunas cerámicas de tipología prehistórica que nos remitían en principio a las cerámicas típicas características del mundo tartésico. Además del estudio de las minas, también, como les he dicho, hicimos algunas catas de sondeo en algunas mesetillas del Cerro de San Cristóbal con la intención de poder ver lo que era el hábitat, la naturaleza del hábitat. Hay que decir que se trata de un lugar que está muy condicionado por las actividades mineras de los años 50-60, está muy tocado, pero aún así, como van a ver a continuación, existen posibilidades de reconstruir las formas de vida que a partir de estos restos desarrollaron los hombres en la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, aquí han visto ustedes una fotografía, aquí ven la planimetría, la planta, de una zona muy arrasada, pero donde es posible ver algunos restos de lastras hincadas que delimitan posibles cabañas. Hay algunos molinos barquiformes de granito, molinos que se analizaron para ver los elementos traza que contenían en su superficie y que determinaron que no habían sido utilizados para moler cereal, sino para moler mineral, lo cual nos está de alguna manera dando pistas acerca de la actividad desarrollada aquí. Y, como les decía antes, cerámicas de esa tipología tartésica a la que antes me refería.
Igual que en el ámbito de la paleontología o igual que en el ámbito de las ciencias de la Tierra existen fósiles directores, en el ámbito de la prehistoria y arqueología sucede algo parecido. Nosotros trabajamos también con fósiles directores que nos marcan determinados momentos históricos, ¿no? Pues en conjunto, las cerámicas del Cerro de San Cristóbal de Logrosán, que son cerámicas mayoritariamente modeladas, elaboradas a mano, ofrecen una serie de perfiles que constituyen la prueba, la evidencia, unas formas, unos fósiles directores que son propios de la época cartésica. En particular son cerámicas similares a las que pueden aparecer en el Bajo Guadalquivir, en la provincia de Huelva, en el núcleo, en el corazón de lo que es Tartesos, y que pues proponemos podría fechar la ocupación del Cerro de San Cristóbal entre finales del siglo IX y finales del siglo VII a.C. De una forma puntual hay también algunas cerámicas, en particular algunos bordes de ánforas de tradición fenicia, elaborados ya a torno, que nos indican que pues, las producciones meridionales, la gente del sur, de alguna manera entabló contacto con la gente que vivía tan al interior como en Logrosán. De todos los restos encontrados en la zona occidental, posiblemente los más atractivos, los más interesantes para reconstruir la actividad desarrollada allí en el pasado, sean los que se integran en el denominado Corte 1. El Corte 1 inicialmente fue una pequeña cata, pero que después, entre el año 2000 y 2002, se fue ampliando para poder conocer con mayor detalle la actividad desarrollada, y en ella pues lo que ha podido verse en toda esta zona es la constatación, esto que ven ustedes aquí es una planimetría, un plano, digamos una vista desde arriba, ¿no?, de una cabaña con una longitud de casi 7 metros y una anchura de más de 4 metros, una cabaña definida por una serie de lastras, de piedras hincadas que definen el perímetro. Esa cabaña tendría una serie de lo que conocemos como agujeros de poste que permiten la sustentación, la sujeción de una superestructura que probablemente estuvo o pudo estar hecha de cañas y de barro, de la cual conservamos las improntas, ciertas